Quiero darle dos cosas y luego, si hay una tercera, vamos a decir que es conclusión, ¿ok? Pero en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia, bueno, vemos el versículo 6 que es gran luz, ¿verdad? Luz les resplandeció. Vamos a continuar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando el instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿se acuerdan, hermanos, que ese pueblo es el pueblo que antes estaba en la oscuridad? Pero la luz está ahí. Ahí está Cristo predicando en las sinagogas de ellos. ¿De quién? De Pedro y de Andrés y de Jacobo y Juan. Estaba predicando en esta sinagoga en Capernaum y otras ciudades o poblaciones alrededor del mar de Galilea. Ahora, la primera cosa que quiero darles ahorita es esto. Cristo invita a Pedro a tomar pasos. Le invita a seguirle. Ahora, se acuerda que cuando llegamos aquí, y a veces juntamos los diferentes evangelios, ¿verdad? Son diferentes perspectivas para tener el orden. Ahora, en Juan capítulo 1, pues Andrés trajo a su hermano Pedro al Señor. Aquí, hermanos, habla de Cristo llegando a Capernaum y, hermanos, la luz llegó ahí. Y luego, hermanos, Dios está buscando seguidores. Pedro ya era salvo cuando llega el versículo 18, cuando Jesús andaba por el mar de Galilea. Ya conocía a Pedro, ya conocía a Andrés y Jacobo y Juan. Ya se conocían. Pero, hermanos, eran nuevos creyentes. Y cuando Cristo andaba por ahí, Él les invita ahora a ir más allá. Cuando uno acepta al Señor, hermanos, ¿es principio o fin? Es un principio. Ahora, gracias a Dios, eso resuelva lo que es el destino eterno cuando uno sea salvo, ¿no? Pero es el principio de una nueva vida, principio de una nueva dirección en la vida. Y el Señor le invita en versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, entiende eso. Pedro y Andrés están ahí, los dos. Nada más estoy enfocando en ese momento en Pedro, ¿verdad? Podemos decir lo mismo de Andrés. Pero, hermanos, quisiera que vean cómo va la cadena. ¿Sí está conmigo? Entonces, hermanos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro, hermanos, fue invitado a seguir a Cristo. Pues hace poco que había venido a Cristo y Cristo le da una oportunidad de seguirlo. Ahora, tristemente, a veces que viene una persona a Cristo y pues ahí queda. Pero hay que seguir. Venid en pos de mí. El Señor le invitaba a una nueva dirección en vida. Le invitó a una nueva dedicación. Venid en pos de mí. Es que antes era pescador. Pues en un lado la Biblia nos hace saber que hablaba como pues marinero. Ahora, no sé si se dice lo mismo aquí. Pues en los Estados Unidos cuando uno dice pues él habla como marinero, está diciendo que habla con pura grosería, ¿verdad? Pedro, hermanos, ahora eres salvo y el Señor dice, ven en pos de mí, tengo una nueva dirección para tu vida, ¿verdad? Yo quiero usar tu boca para hablar otras cosas ahora. Yo quiero que tenga otras prioridades ahora. Mire, antes Pedro, como cualquier persona, se levantaba en la mañana y vivía la vida para sí mismo. Pero Cristo dice ahora, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Pues hay que andar, hay que aprender a andar con Cristo, hermanos. Ahora, vamos a ver que venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sabe? Cuando seguimos a Cristo, quiere hacernos algo. A veces al momento no tenemos idea. Tal vez ni Pedro tenía idea, pescador de hombres.
Pues yo sé pescar peces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pescar hombres, verdad? Tal vez al principio no todo era muy claro, pero quedó claro, venid en pos de mí, ¿verdad? Andando con Cristo iba a aprender muchas cosas. Hermanos, cuando uno acepta a Cristo, Cristo le invita a seguirle, aprendiendo. Mire, un cristiano nuevo necesita aprender a andar con Cristo. Ahora, yo sé físicamente anduvo con Cristo, pero si tú eres salvo, Dios quiere que tú andes con Él. ¿Sabe? Cuando tú lees la Biblia, Dios te va a hablar a ti. Tú vas a leer la Biblia y vas a resaltar cosas de la Biblia y tú dices, yo creo que Dios está hablando a mí. El Espíritu Santo dice, sí, estoy hablando a ti. Vas a venir a la iglesia y no va a ser solo un sermón, pero Dios le habla en el corazón. Cuando tú oras, de repente tú dices, wow, yo sé que Dios me escucha. No lo veo, no lo oigo, pero yo sé que me escucha. Está aprendiendo a andar con Dios. Y hermanos, mientras él aprendía a andar con Dios, Dios iba a hacerle algo. ¿Sabe que tú no quieres o no tienes que hacerte un pescador de hombres? Nada más hay que seguir a Cristo y Él te va a hacer pescador de hombres. Ahora, si tenga mucho tiempo en Cristo y no ha llegado a ser pescador de hombres, ahí hay que considerar, ¿estoy siguiendo a Cristo? Porque la Biblia dice, si vamos en pos de Él, nos va a hacer un pescador de hombres. Ahora, ahí hermanos, estaba Pedro, pero dijo, os haré pescadores de hombres. Tú vas a traer otros a Cristo. Así como captaban peces con su red y los trajo al barco, tú vas a traer almas al Señor Jesucristo. Nota la respuesta cuando el Señor hizo esa invitación. En el versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sabe que cuando Cristo nos invita a ir adelante, siempre hay cosas que tenemos que dejar atrás? Cuando Cristo dijo, venid en pos de mí, ellos tenían en manos las redes. Tenían en manos, o ahí cerca las cañas tal vez, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Tenía que dejar las redes. Pero mire, hermanos, vieron la oportunidad de ir en una nueva dirección, dedicarse al Señor y al instante, ni lo pensaron, ¿verdad? Dejaron las redes y le siguieron. Ahora, podemos decir lo mismo, hermanos, de Juan y Jacobo. Dice ellos en versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y su padre, y le siguieron. ¿Sabe por qué algunos cristianos no van adelante y no siguen a Cristo como deben? Es porque hay algo en su vida que no quieren soltar. Uy, el diablo quiere decirle, no lo sueltes, pues. Porque al momento que tú lo sueltes, tú vas a seguir a Cristo y Cristo va a hacer algo con tu vida. Hay que pensar, mi hermano, mi hermana, hay algo que te detiene de ir adelante. Algo que Cristo te está invitando. Le da una oportunidad, pero no quieres soltar, ¿verdad? Pues estos 4 discípulos, hermanos, dice, al instante dejaron esas cosas. Pues las redes, hermanos, tenía que ver con su carrera. La barca tenía que ver con su carrera. Dice que dejaron Jacobo y Juan su padre. Ahora, no me gusta decir eso, ¿ok? Pero simplemente es un hecho. A veces la misma familia de uno no quiere dejarlos ir adelante. Y hay que decir, siempre voy a honrar a mi madre, mi padre, siempre voy a amar a mi familia, pero tengo que seguir a Cristo. Él me ha salvado, tiene un plan para mi vida. Cuando yo fui al instituto bíblico, hermanos, poquito antes yo tenía un Jeep. ¿A alguien se le gusta ir 4x4 en un Jeep? A mí me gustaba. Y mi papá era el dueño, pero me lo pasó y luego pues dijo, bueno, cuando iba a ir al instituto, él dijo, voy a ir por el Jeep. Ok, él no quería que fuera al instituto. Y luego dijo, pues vamos a hacer un trato, te lo vendo. Ay, porque él sabía, hermanos, que a mí me gustó mucho ese Jeep, ¿verdad? Pero quería vendérmelo en exactamente lo que yo había ahorrado por el primer semestre del instituto. Tenía que dejar atrás el Jeep. Ahora en el cielo voy a manejar un Hummer, está mejor, ¿verdad? Pero para ir adelante tenía que dejar algo atrás.
Al instante lo dejaron atrás, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo les invitó a avanzar. Cristo les invitó a ir adelante. Ahora, nota otra vez, hermanos, versículo 23, donde dice, recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas, ¿qué dice? De ellos. No era tiempo de avergonzarse de seguir a Cristo. Vamos a llegar a tu colonia, a tu sinagoga, y vamos a decir a la gente a quién está siguiendo. ¿Sí está conmigo? Y estaba predicando el evangelio en la sinagoga de ellos. ¿Y dónde estaba esa sinagoga de esos 4 discípulos? Capernaum. ¿Sí se acuerda? Mire, hermanos, este versículo, capítulo 4, versículo... no, pues marqué mal. No existe este versículo. 5. No lo es. Vamos a llegar a Lucas. Es Lucas, por eso. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos a ir de Mateo ahora al libro de Lucas. 4:31. Ahora, mismo grupo de personas, otra perspectiva de las mismas historias. Y en Lucas capítulo 4, versículo 31, aquí estamos. Descendió Jesús ¿a dónde? A Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. En los días de reposo el Señor enseñaba en la sinagoga. Brinca hasta Lucas capítulo 4, versículo 38, donde dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre y le rogaron por ella. Ahora vamos a seguir leyendo. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos y diversas enfermedades os traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora yo dije 2 cosas, ¿verdad? La primera era eso, que Cristo invitó a Pedro a seguirle. Ahora vemos que ha seguido a Cristo. Pues estaba recorriendo con él en algunos sermones, en Mateo 4, viendo el Señor sanar gente. Oyó el sermón del monte, ¿verdad? Que debe de ser luz. Y pasa un poquito del tiempo, ahora todavía es el principio del ministerio de Cristo. No ha escogido quiénes van a ser sus 12 discípulos todavía cuando llegamos aquí. Está predicando en las sinagogas de ellos. Pero ahora vemos, hermanos, que Cristo está relacionándose más y más con Pedro. Aquí, hermanos, en capítulo 4, saliendo de la sinagoga, ¿fue a la casa de quién? De Pedro. Y, hermanos, está invitando a Pedro a participar, a servirle. Hermanos, el Señor no tenía en dónde poner su cabeza, dice la Biblia. Pero llegó ese día y dice, tengo que quedar en un lado. Pedro, ¿puedo quedarme en tu casa? Sí, claro, Señor, venga a mi casa. Hermanos, simplemente para decirlo, cuando Cristo venga a su vida, luego Él quiere llegar a su casa. Amén. Y hermanos, Cristo llegó ahí a la casa de Pedro. Y hermanos, cuando Cristo estaba en la casa de Pedro, ¿sabe qué? Su suegra fue ayudada. Cuando Cristo llega a su casa, hermanos, la gente de su casa, pues es ayudada, hermanos, por Cristo. Entonces encontró en su casa. Entonces está empezando Pedro a participar con el Señor, a ayudarle al Señor como pueda. Señor, soy nuevo, no sé mucho, pero si tú quieres usar mi casa, claro, puedes venir a mi casa. Y luego, hermanos, nos hace saber que no solo ayudó a su suegra, la sanó, pero hermanos, también la Biblia nos dice aquí en Lucas capítulo 4 que empezó a traer a la casa de Pedro. Bueno, no dice casa de Pedro, pero es donde estaba el Señor. Le traía personas y el Señor los sanaba. Ahora la casa de Pedro llegó a ser un centro de actividad divina. Dios está usando su casa de Pedro. Pero hermano, no solamente cuando Cristo entró en la casa, ayudó a su casa, a su comunidad, pero luego quería poquito más de Pedro. Miren capítulo 5. Capítulo 5, voy a leer versículo 1 al 7. Donde dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ahora, Genesaret es el mar de Galilea. Para que no se confunda,
en lo que se llamaba en el Antiguo Testamento, pero es el mismo mar de Galilea. ¿Sí está conmigo? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, el Señor llega ahí al lado del mar y está enseñando a la gente, y la gente empezaron a acercarse más y más, y el Señor poquito más para atrás, ya va a estar el mar detrás de él. Pero ahí hay dos barcas, ¿verdad? Ahora, uno de Simón y Andrés, y el otro de Juan y Jacobo. Pero el Señor, hermanos, decidió entrar en la barca de Pedro. Ahora, ¿ustedes piensan que eso es casualidad, hermanos? No, Él está obrando en la vida de de Simón o de Pedro, y quiere trabajar a través de Pedro, ¿sí o no? Ahora, como digo, podemos decir lo mismo de los otros, pero muy específicamente estamos viendo a Pedro. No era casualidad, hermanos, que el Señor vio las dos barcas y dijo: yo voy a subir en la barca de Pedro. Ahí, hermanos, el Señor estaba enseñando a la multitud. Ahora, ¿para qué era la barca de Pedro? ¿Era una barca de qué? ¿De pesca, pues? ¿De pesca? Pero llegó a ser un púlpito. De ahí el Señor estaba en la barca enseñando a la gente, predicando, hermanos, a la gente. Hermanos, el Señor entró en la barca y estaba usando la barca de Pedro para algo mucho mejor, ¿verdad? Pedro no hubiera podido usar la barca para algo tan noble, pero su barca ahora se hizo útil al Señor. Ahora, piense por un momentito. ¿No todos aquí tengan una barca de pesca? Invíteme a pescar, me gusta, ¿eh? Pero ¿sabe que todos tenemos cosas que pertenecen a nosotros y tienen que ver con nuestra vida diaria? Y a veces no pensamos, ¿sabe qué? Eso que siempre he usado para mi propio bien, para mi ganancia, ¿podría ser útil al Señor? No, hermanos, no, ni idea tengo de cómo el Señor podría tocar su corazón y usar algo de ti, pero para algo eterno. Amén. Mire, cuando Jesús entró en Jerusalén, en la entrada triunfante, usó el pollino de alguien. Y cuando Cristo llegó ahí, bueno, sus discípulos mandado por él, dijeron: el Señor lo ocupa. El Señor dijo: si el Señor lo ocupa, adelante pues. Ahora, este asno, pues pollino, era su transporte. Usted imagínese a alguien llegando contigo y diga: oiga, es tu carro. Bueno, es tu transporte, ¿verdad? Es que el Señor lo ocupa. Ah, no, pues entonces llévalo, ¿verdad? Hermanos, lo que quiero decirles es que aquí lo que vemos es que Pedro estaba dando al Señor lo que él tenía a mano para ayudar al Señor. Está invitado a participar. Señor, necesita mi barca, adelante. Pero luego, hermanos, el Señor dice, versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para la pesca, ¿verdad? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la, ¿qué dice? Ahora el Señor dijo: echa las redes. Pedro obedeció, pero a la mitad, ¿sí? Pues mire, yo voy a echar la red, porque yo soy pescador, yo sé los lados a pescar, yo sé la hora que es buena pesca, y hemos pescado toda la noche. Por aquí cerca no hay peces, ¿verdad? Pero vemos que el Señor le rogó
primero que apartarse un poquito de la tierra y luego que bogar a mar adentro. Ahora escúcheme por un momentito. ¿Sabe que el Señor empezó con una petición? Le rogó, Pedro, apártese un poquito de la tierra para que pueda usar su barca. ¿Qué tal si Pedro hubiera dicho, Señor, mire, he trabajado toda la noche, estoy cansado, ¿podremos hacer eso de la barca otro día? ¿Verdad? Pues, ¿sabe qué? Señor, me falta la gasolina. No le tiene gasolina. ¿Verdad? Pero, ¿sabe qué? Pudiera haber echado excusas. Pero ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera tomado un primer paso? Cuando el Señor simplemente le pedía un poco de la tierra. ¿Sí está conmigo? Puede haber personas aquí son nuevos y pues Dios te ha salvado y tú quieres agradarlo. ¿Sabe que Dios está obrando en ti? Pues ¿sabe qué? Toma unos pasos de fe, ¿verdad? Apártese un poco de la tierra. Pero déjenme advertirles de algo. Si lo sigues, Dios va a pedirle más. Porque Dios quiere usarle más. Y hermanos, cuando Él dice boga mar adentro, hermanos, Pedro tenía la oportunidad, está siendo invitado a ir con el Señor ahora a mar hondo. Ahora, toda la noche Cristo no estaba en su barca. Pero eso no era la noche, era otro día, otra oportunidad. El día de ayer no tenemos, amén, pero hoy sí. Y Cristo le dijo, boga mar adentro, y hermanos, echar la red, y echó las redes, y hermanos, encerró tan gran cantidad de peces, que quedaron, hermanos, incrédulos. Mira lo que dice, hermanos, en los versículos que sigue. Dice que las dos barcas estaban hundiendo por tantos peces, hermanos, en versículo 8. O versículo 7, perdón. Versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejando lo que dice, todo, lo siguieron. Hermanos, Cristo llegó a la barca de Pedro. Primero a la casa de Pedro, luego a la barca de Pedro. Y hermanos, Pedro ahí con su razonamiento humano no va a funcionar, pero obedezco y voy a echar una red. Y el resultado, hermanos, era algo tan increíble. Hermanos, estaban ahí y las dos barcas llenas hasta que hundían de peces. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuál era la carrera otra vez de Pedro? Pescador. ¿De qué vivía? De las peces, ¿verdad? El Señor estaba llamando a Pedro a seguirle y mientras él obedecía, el Señor le mostró que yo puedo proveer por su cada necesidad. Ahora, esas barcas llenas de peces equivalía a cuántas noches o días de trabajo. Hermanos, yo me imagino a ellos, pues, llegando ahí y pues, mire, cuando, no sé si han ido a pescar, cuando tú pescas peces, tienes que limpiar o pues, lavar los peces, ¿verdad? Para prepararlos para la venta. Tenían que llevarlos a los tianguis, hermanos, ¿verdad? Pero ¿cuánto tenía? ¿Sabe lo que el Señor dijo? Yo puedo proveer sus finanzas si tú me sigues y me obedeces, ¿verdad? Yo puedo cuidar de ti. Tú vas a ser pescadores de hombres. Y si hubiera dicho, pero ¿cómo voy a vivir? El Señor dijo, yo me encargo de eso, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y todas esas cosas os serán añadidas. Hermanos, estaba trabajando en la fe de Pedro. Ayudó sus finanzas, ayudó su fe, hermanos, que Dios podía proveer. Hermanos, se apoderó de él lo que pasó. Y hermanos, podemos decir que Dios trabajó en su casa, trabajó en su barca y ahora está trabajando en su corazón. Y viendo lo que el Señor hizo cuando Él tomó un paso de obediencia, aunque era media, ¿verdad? Solo echó una red. Cómo el Señor no falló. Dice, llegando a la tierra, dejándolo
todo, lo siguieron. Dejándolo todo, lo siguieron. Yo le di mi testimonio, le dije que realmente esas cosas no me importaban hasta que di mi corazón al Señor. El Señor obra en nosotros. Quiere llevarnos a un punto cuando realmente, hermanos, damos nuestro corazón al Señor. Porque si nuestro corazón está en su mano, todo está en su mano. Cuando estamos en sus manos, hermanos, todo lo que tenemos está a su disposición. Hermanos, Cristo quiere usarnos para cosas eternas. Cristo obró en su corazón y hermanos, ahí de rodillas, Pedro dice, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y el Señor dice, precisamente ahora, Pedro, así de rodillas y humilde, ahora te puedo usar, ¿verdad? Ahora tengo todo tu corazón, Pedro. Y Pedro llegó a ser, hermanos, un utensilio en la mano del Señor. Yo sé que su pastor les ha enseñado, y bueno, en la escuela dominical también otros hermanos, de la promesa de fe. ¿Sabe que esos principios son principios bíblicos de dar, que aplicamos a la obra misionero? O sea, mandar la luz o alguien con la luz a donde no podemos ir, ¿verdad? Son maneras que podemos obedecer la Biblia y mandar misioneros. Yo sé que les ha enseñado eso. En 2 Corintios 8, hermanos, habla de hermanos en la iglesia de Macedonia que eran pobres. Pero hermanos, dice que dieron con agrado porque primero se dieron a sí mismos al Señor. Cuando uno da a sí mismo al Señor, pues luego Dios puede usar o la casa o la barca o que sea que tenemos para adelantar su obra, para que la luz llegue a más personas. Ahora, para acabar, pues hermanos, dijo Dios, o Dios dijo, desde ahora, versículo 10, serás pescadores de hombres. Lucas 5:10, desde ahora serás pescadores de hombres, o pescador de hombres. Ahora, hermanos, Dios quiere que recibimos, que reaccionamos a la invitación a seguirle. Y luego, hermanos, Dios quiere obrar en nosotros y que respondemos y hermanos, aceptamos la invitación, la oportunidad de servirle con lo que nosotros tenemos. Dios obró en Pedro primero y a través de Pedro para atraer muchas personas a Él. Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Déjeme simplemente darle cómo fue la línea en la vida de Pedro, si estuviéramos viendo, y bueno, unas cosas, ¿ok? Pero en Juan capítulo 1, Pedro vino al Señor y aceptó a Cristo como su Salvador. Amén. Era el principio. En Juan capítulo 4, versículo 19, el Señor dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y bueno, recorrí esta región con el Señor. Le oyó predicar en Juan 5, sea la luz del mundo, pero todavía seguía siendo pescador, ¿verdad? Pues dispuesto al Señor, disponible para el Señor, pero seguía siendo pescador de peces también. Pero hermanos, en Lucas capítulo 5, vio la situación y como el Señor estaba obrando en él y dijo, no, yo tengo que dar más. Y dio su todo al Señor. Mire Lucas 6, versículo 13. Y cuando era día, llamó a Jesús, a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí viene la lista, pero ¿quién es la primera en versículo 14? A Simón, quien se llamaba Pedro. ¿Sabe que todo lo que hemos visto era antes de que Dios estableció 12 discípulos? De entre los discípulos. Pero ¿por qué pudo decir a Simón Pedro, un pescador, mire, yo quiero que estés en mi mero equipo de los 12? ¿Por qué pude usarlo aún más tal vez de otros discípulos? Porque Pedro le dio su todo. Aquí al otro capítulo, el Señor está escogiendo los 12, había orado toda la noche a su Padre y dijo, Pedro, tú vas a ser uno de mis apóstoles. Y hermanos, lo que vimos o vemos a través de los evangelios es cómo tan grande Dios usó a la vida de Pedro. Hoy en la tarde quiero darle un detalle más de la vida de Pedro. Espero que estén aquí.
Pero por lo pronto quiero decirle que Dios puede usar su vida. Le invite, si eres salvo, le invite a seguirle, también le invite a servirle. Vamos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos. ¿Tú has dado su todo al Señor?